Los hombres de negro representan una sinarquía que tiene como base, abominable, por cierto, hacer desaparecer los libros que hablan de los secretos de la naturaleza, del lenguaje de los animales, de las fuentes de saber desconocidas que se encuentran latentes en el hombre. Permanentemente la conspiración continúa de un modo silencioso e irreversible, sus huellas las podemos encontrar tanto en Oriente como en Occidente. Libros tales como Die Rosenkreuzer, Surgeschichte einer Reformation, La magia negra, de Stanislao de Guatia, Estudios de los Madmas, sus misterios y sus soluciones, de Saint-Yves de Apóstrofo Albeidre, desaparecieron sin dejar rastros. No obstante, he podido tener acceso a otros libros que se encuentran dentro de la categoría de los prohibidos. Los más interesantes son, según Miles criterio, el papiro Voynich, Neferkapta y el libro de Thoth, y las estancias de Tzyan. El documento Voynich. Las Islas Británicas se destacaron durante los siglos XVI al XVIII por su soberanía marítima y la hegemonía de su armada. Fue un país que dio al mundo los más avesados, lobos de mar. La idea de lanzarse a los mares y a su conquista fue de un solo hombre, de origen inglés. Su nombre es John D. Fue el quien concibió la idea de un meridiano básico, el de Greenwich, así como también fue el quien introdujo por primera vez dos globos terráqueos, que trajo desde Lovaina junto con los instrumentos de navegación marítima. Un solo hombre conquistó la fama que incluso hoy tienen las Islas Británicas como soberanas del mar. Pero, ¿quién era John D.? Nació en Londres en el año 1527 y falleció en 1608. Era notorio por sus extraordinarios conocimientos de matemática y también por ser un destacado científico inglés. Cursó estudios en la Universidad de Cambridge y se distinguió por su elocuencia e inteligencia. Inteligencia que, si bien lo llevó a ocupar posiciones destacadas, también fue la que lo condujo a la expulsión directa de la mencionada universidad. John D. que era amigo de fabricar desde muñecos mecánicos hasta extrañas computadoras. Fue un cerebro excepcional, pues en 1540 nadie había pensado en construir algo así. Durante el mes de junio, en la universidad, se efectuó una representación de teatro de Shakespeare, a la que asistió lo más selecto de la sociedad británica. Para esa oportunidad, John D. fabricó un enorme escarabajo mecánico, que provocó el pánico y causó que se suspendiera la función. Ello supuso que se procediera a la expulsión definitiva de este inquietante hombre de la Universidad de Cambridge. Los jueces dictaminaron que D. había cometido brujería. Para finalizar este breve comentario, el 23 de mayo de 1581 fue una fecha especialísima para John D., pues, tras varias tentativas en el terreno de la física y de la química, logró crear el espejo mágico, un espejo de color negro, construido con antracita. Este espejo se conserva intacto en el Museo Británico. La fórmula para mirar en él y descubrir mundos dimensionales se la llevó John D. a la tumba. John D. dedicó gran parte de su vida a recorrer el mundo y coleccionar extraños escritos, que, por lo general, eran de papiro muy antiguo. Nunca se supo de dónde los sacaba, o quién se los conseguía. Durante el reinado de Enrique VIII, el duque de Northumberland se dedicó a quitar de circulación todo escrito cuyo contenido fuese poco claro o tocase el tema de la brujería. Para ello requisó todos los monasterios del reino, que eran los lugares por excelencia donde se guardaba por siglos semejantes obras. El duque era amigo de Martyr D. En una oportunidad, realizando requisas, encontró en una pequeña abadía en el condado de Essex un manuscrito cuyas páginas semejaban papiro. El texto estaba escrito en forma cifrada y había sido copiado del original, según rezaba el prólogo, por Roger Bacon, considerado el gran mago de su siglo. El prólogo decía lo siguiente: esta es copia fiel del original que se encuentra guardado bajo las montañas que corren sobre la costa oeste de un lejano lugar situado en el extremo sur del planeta. Teniendo en cuenta que él, copista del manuscrito, el científico Roger Bacon, había nacido en 1214 y dejado de existir en 1294, queda bien claro que no se había descubierto América, y sin embargo, de acuerdo a la mención del prólogo, ese lejano lugar, que tiene una cadena montañosa que corre sobre su límite oeste, la cordillera de los Andes, sería un país del extremo sur de América. Como ya se ha dicho, el duque de Northumberland y John D. eran amigos, cuando el primero encontró en Essex el manuscrito de Roger Bacon. Luego de leer el prólogo y ver que las páginas interiores estaban escritas de forma cifrada, recordó que Martyr D. era aficionado a coleccionar papeles extraños y se lo regaló. John D. trató de descifrarlo, pero no pudo.
solo logró establecer que la primera parte del escrito decía que ese libro contenía los secretos de los mundos olvidados y subyacentes. En 1586 John Dee regala al emperador Rodolfo II el famoso libro Papiro. A partir de 1666 el misterioso documento pasa de mano en mano y recorre el mundo gratuitamente, nadie logra descifrarlo, hasta que en 1962 llega a Estados Unidos, y se encuentra a la venta hasta nuestros días. Su valor sobrepasa el $1.000.000, un tal Krauss, alemán residente en Nueva York, es quien lo tiene, esperando un posible comprador. La historia del manuscrito, denominado en la actualidad documento Voynich, es la siguiente: luego de la desaparición de Dee en 1608, nadie se ocupa del documento Voynich hasta el año 1666, en que el doctor Marco E. Marcy, rector de la Universidad de Praga, envía el escrito al jesuita Kircher, experto en criptografía y codificación, para su interpretación. Fue inútil, no logró desentrañar el misterio. Se pierde el rastro del documento hasta 1914, en que se lo vuelve a encontrar en el pueblo de Frascati, Italia. Era propiedad de unos jesuitas que allí tenían un convento, lugar donde se guardaba el documento. El famoso e indescifrable escrito tomará el nombre que actualmente lleva, Voynich, a causa de que el editorialista, W. Voynich, es quien compra a estos jesuitas el extraño documento en ese año. Se lo lleva a Estados Unidos. En 1916, un caballero de los tantos que habían sido consultados con la finalidad de descifrar el documento, el señor Adolf Cyrus Roydingeret, pide poder hacerlo, pues uno de sus antepasados había sido amigo de Roger Bacon y regaló a su pariente una guía de traducción de un código secreto que utilizaban los habitantes protohistóricos del extremo sur del planeta y que actualmente obraba en su poder por derecho de legado. Al poner el señor Roydingeret manos a la obra descubre que el libro hablaba de una civilización desaparecida cuyos integrantes eran seres de no más de 1 metro de altura, y que dominaban la fuerza de gravedad, que poseían máquinas que les permitían horadar la roca construyendo grandes ciudades subterráneas y que intercomunicaban con el resto del planeta por debajo de la Tierra, inclusive nombra una máquina llamada Nilotrosa. ¿Alguna relación entre el río Nilo, los egipcios y sus avanzados conocimientos de psicotrónica? Asimismo muestra un mapa celeste de un sector desconocido del firmamento donde aparentemente figuran 2 lunas y 2 soles. Cada página del documento está pintada de un color diferente, todos ellos muy vivos y brillantes, semejantes a los del aura humana. Sobre una de estas páginas hay una especie de diccionario de botánica con plantas dibujadas, que son muy singulares, algunas de ellas parecen tener ojos, son especies desconocidas en nuestro planeta. Hasta aquí lo que pudo descifrar Roydingeret del documento Voynich, pues el 22 de enero de 1917 desapareció misteriosamente sin dejar rastro, daba la impresión de haberse visto obligado a huir precipitadamente, pues su pipa aún meaba sobre el cenicero. Sin embargo, el indescifrable libro había quedado abierto en una de las partes donde figuraban los planos de una extraña máquina semejante a la de las turbinas de los modernos jets. A un costado de una hoja un modelo a escala de lo que sería en la actualidad el avión Concorde. Posteriormente, en 1919, el decano de la Universidad de Pensilvania, William Newbold, se dedicó a la tarea de continuar descifrando el Voynich. En 1921, ante una rueda de prensa dijo haber descifrado cosas interesantísimas en el documento y se dispuso a dar una serie de charlas sobre el particular, pero extrañamente, no pudo llevar a cabo esta tarea. Luego se contradijo y cada vez fue más difícil llegar a él. Los hombres de negro comenzaron su tarea de contraofensiva. El mundo no debe enterarse de que existen famosos agujeros negros en nuestra galaxia, ni tampoco la fuerza energética que en ellos se acumula. Newbold comienza a recibir amenazas, algunas de ellas escalofriantes. Muere en 1926 y, al igual que Bacon, se lleva el secreto a la tumba. Sin embargo, aún hasta nuestros días es ardua la tarea de estos conspiradores contra el conocimiento oculto. Somos muchos los que poseemos fotografías de las páginas del extraño documento. Es preciso que el mundo conozca el verdadero contenido del Voynich. Una pequeña parte del protohistórico documento dice así: posee el ser humano una energía muy especial que se gesta en la parte superior del cerebro y su medida es la del volucielo. Esta es la tercera organización cerebral independiente, cuya sede se encuentra en la columna vertebral. Cada zona intervértebra tiene relación particular con el conocimiento asequible por el ser humano y actúa a modo de archivo o depósito.
Las zonas intervértebras están relacionadas íntimamente con el conjunto sonomedular, que tiene, al igual que el volucielo, su centro de actividad en la parte superior de la cabeza. Esto es una llamada de atención al mundo y a los hombres de negro. Al mundo porque el documento Voynich habla de una tercera organización cerebral, que es aquella mediante la cual las civilizaciones desaparecidas lograron sus impresionantes conocimientos, dado que sabían poner en funcionamiento ese sonomedular, cuya utilización significa descubrir nuestra identidad divina. Ya es demasiado tarde para que los hombres de negro puedan rescatar la enorme cantidad de copias del documento Voynich que circulan alrededor del planeta, y si seguimos descifrando el famoso pero no menos temible documento, tal vez descubramos la verdadera identidad de este grupo cuya misión es implantar el reino de la ignorancia sobre nuestro viejo y querido planeta Tierra. Neferkapta y el libro de Thoth. El tarot es denominado la clave universal. Es una llave perdida de una cerradura encontrada. Eliphas Levi dice al respecto: era un alfabeto numeral y jeroglífico manifestado mediante caracteres y números, una serie de ideas universales y absolutas, luego, una escala de 10 números multiplicados por 4 símbolos y unidos junto por 12 figuras representando los 12 signos del zodiaco, más 4 genios, los de los 4 puntos cardinales. El nombre, Tarot, deriva de Thoth, personaje mitológico anterior a los egipcios. El esplendor, la gloria y el tecnicismo conservado en la civilización egipcia tiene como base las enseñanzas del libro de Thoth. La antigüedad de ese libro es de 10.000 a 30.000 años. Thoth, su creador, era un escriba atlante, se le representa como un ser humano con cabeza de ibis. Su morada era Hermópolis, ciudad a la que se accedía por túneles secretos, y se la sitúa subterráneamente. Su entrada principal estaba bajo la Gran Pirámide o quizá bajo la Esfinge. Las cartas de tarot que corresponden a las láminas del libro de Thoth aparecen por primera vez en China en el año 1120. Luego su aparición se va extendiendo a lo largo del planeta con la siguiente cronología: 1227, en Italia aparecen las cartas de tarot bajo el nombre de cartisellas. 1240, el sínodo de Worcester declara al tarot juego prohibido. 1329, Alemania, el obispo de Wurzburgo condena las páginas y figuras del tarot. 1332, en España, Alfonso XI ordena abstenerse del juego del tarot. 1390, aparecen los gitanos en el cuadrilátero de Bohemia. Llegan a España en 1427, siendo portadores de extraños mazos de naipes que utilizan como método predilecto. 1546, se produce el primer intento de referirse al tarot como símbolo esotérico. Guillaume Postel llega de Oriente donde realiza estudios que lo llevan a la conclusión de que Tarot Rota y Ator son las 4 letras del tetragramatón, que significa nombre del Señor. 1868, se encuentra el papiro de Turín, que es publicado en París. Al ser descifrado se puede leer en él la historia de una conspiración contra el faraón y sus consejeros con la finalidad de asesinarlo sin que medie ninguna actitud humana. La forma de llevar a cabo la macabra tarea se encontraba escrita en un extraño libro que obraba en poder de los sumos sacerdotes de la Gran Pirámide. Al ser descubierta la conspiración, sus autores se suicidaron, pero el libro no apareció. Thoth. Entrando en la época de la civilización egipcia, sabemos que el faraón Ramsés II poseía el verdadero libro de Thoth. Kaumas, su hijo, es depositario del libro del conocimiento oculto, que le enseñaba cómo descifrar y dominar los secretos de las tierras, el mar, el aire y los cuerpos celestes. Asimismo confería la facultad de asimilar el idioma de los animales, devolver la vida a los muertos y obrar sobre mentes distantes y cercanas. Sin embargo, aunque poseer estos prodigiosos conocimientos podía ser algo maravilloso, Kaumas no soporta, por alguna razón misteriosa, la presencia de este libro cerca de él y decide quemarlo. No obstante, el libro no logra ser pasto de las llamas. Había una razón mágica pero coherente: al ser hijo del fuego, era incombustible. Entonces lo guarda en un lugar secreto donde, una vez colocado, ni él mismo podría tener acceso. Sin embargo, alguien tuvo acceso al también escondido libro prohibido. Neferkapta, hijo de faraones, era devoto adorador de sus dioses y tenía como maestro y guía un antiguo sacerdote de la Gran Pirámide. Dicho sacerdote conocía la existencia del libro de Thoth y sabía también el lugar exacto donde lo había guardado Kaumas,